¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista internacional. Más de 7.000 cubanos salieron legalmente de la isla para dirigirse a Estados Unidos. Sin embargo, fueron retenidos en Costa Rica y Nicaragua y ya llevan más de 2 meses en albergues, mientras unos 180 isleños sí recibieron un permiso especial en el marco de un plan piloto, quienes ya se encuentran en México en dirección al país del norte, a Estados Unidos. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con el director regional de la Organización Internacional para las Migraciones en la región, Marcelo Pisani. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional. Cuéntanos, ¿cuántos son en total? ¿Cuánto tiempo llevan esperando en ese lugar? Mira, esto ocurre a partir del día 15 de noviembre. Ahora bien, este es un fenómeno que venía ocurriendo desde hace algún tiempo, a razón de 200 cubanos diarios que venían pasando y tratando de llegar a la frontera con ¿Pero cuántos hay hoy en día? Hoy en día estamos hablando de las visas humanitarias que ha dado el gobierno de Costa Rica son 7.802. Cerca de 8.000 ya. Sí. Sí. ¿Y de estos 5.000 están en albergues. Ajá. ¿Son albergues que entrega cada gobierno o están todos en Costa Rica? ¿Hay algunos repartidos en otros países? No, mira, todos los 7.802 están en Costa Rica. Ajá. Hay 2.000 que están en este momento varados en la zona de Puerto Valdía, en la frontera entre Colombia y Panamá. Y hay cerca de 40.000 cubanos más que están en Ecuador. Y pues, como un comentario aparte, te digo que los vuelos de aquí a 5 meses, que son 2 vuelos diarios entre Ecuador y La Habana, están todos completos. Entonces, partiste comentando de que esto no es nada nuevo, ¿no? Que esto se venía desarrollando desde ya hace mucho tiempo atrás, pero algo destapó esta noticia y que ha generado que esté en la pauta noticiosa nuestra y de todos los canales internacionales. ¿Qué fue lo que gatilló que saliera a la luz todo este problema? Sí, bueno, como un dato adicional, en esto de decirte que no es nada nuevo, hay 27.000 cubanos que llegaron a la frontera con Estados Unidos solo el año pasado. Ajá. ¿Qué gatilla esta situación? Bueno, el gobierno de Colombia, las autoridades colombianas desarticulan una banda de tratantes, de tráfico de personas. Ajá. Entonces, se acumulan alrededor de 1.400 personas que llegan a la frontera con Nicaragua. Nicaragua aduce que no hubo una coordinación adecuada y decide cerrar la frontera. Esto ocurre hasta el día 18 de diciembre, cuando el gobierno de Costa Rica decide dejar de emitir visas humanitarias. Entonces, desde ese momento, del 15 de noviembre al 18 de diciembre, es donde se acumula esta cantidad de 7.802 personas cubanas que están en Costa Rica. Entiendo. De esos cerca de 8.000 personas, 180 fueron seleccionadas en un plan piloto, ¿no? En un acuerdo que se llega entre varios países de Centroamérica, junto con México, por supuesto, y estos 180 ya salieron de Costa Rica y se encuentran en este momento, la última información que recibimos era en México, ya me imagino que muchos habrán cruzado hacia territorio estadounidense. ¿En qué situación se encuentran? Bueno, a partir de esta situación, el gobierno de Costa Rica, a quien realmente hay que felicitar por este esfuerzo, empieza a hacer un proceso de diálogo, a generar un proceso de diálogo con los países de Centroamérica. Hay una reunión en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana, después hay una reunión en México, producto de que esta reunión que se hizo en Salvador no se sacó nada en limpio, y después de México se reúnen el día 28 de diciembre en Guatemala. Y en Guatemala deciden hacer un piloto, que es este grupo de 180 cubanos que viajaron hace un par de días, el día 12 de enero, hasta la frontera con México. La última información que recibí hoy es que ya 12 de ellos ya llegaron a la frontera con Estados Unidos, a la frontera en Nuevo Laredo. Entonces ya ellos han ido circulando hasta Estados Unidos de acuerdo a lo que es su objetivo. El proceso de viaje se dio San José, Salvador en avión, y desde Salvador vía terrestre hasta Tecunumán, la frontera con México. El gobierno de México les dio un salvoconducto por 20 días
que es lo que la norma mexicana establece, para que puedan viajar hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Viajan con un permiso especial y, según tengo entendido, ellos mismos tienen que costear su viaje? Ellos han costeado todo su viaje, desde la salida de los albergues hasta la llegada a la frontera con Estados Unidos. Ellos son migrantes regulares económicos. Están lo que se ha generado ahí es una relación entre privados. Ahí ¿Cómo así? te comento qué es lo que ha hecho la OIM. La OIM ha apoyado en los albergues desde el primer momento en la asistencia humanitaria, coordinado con el gobierno de Estados Unidos. Esto se definió en el marco del sistema de Naciones Unidas, que la OIM iba a prestar esta colaboración. Y después, a partir de eso, lo que se hace es que la OIM le solicita al gobierno de Costa Rica que haga un estudio de mercado, y a partir de ese estudio de mercado se identifica una empresa que es la que está dando el servicio. Entonces, se establece una relación entre privados, porque son los cubanos los que están pagando directamente a la empresa. O sea, ni el gobierno de Costa Rica ni la OIM tienen nada que ver con el proceso de pago. Ajá. Entonces, Cuéntanos, dime. hay una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Ajuste Cubano, que es conocida como pies secos, pies mojados. ¿En qué consiste esta ley que así ha recibido tantas críticas por una ala determinada política, digo, en Estados Unidos, principalmente desde Marco Rubio, un candidato presidencial, y en plena época de campaña también, por supuesto, hay que ponerlo en ese contexto? ¿En qué consiste esa ley y ayuda o perjudica a esta situación? Bueno, esto parte desde la normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Entonces, ahí se genera una ansiedad respecto a los cubanos que estaban viajando a Estados Unidos, en la cual se piensa que esta ley podría ser anulada. El gobierno de Estados Unidos en repetidas ocasiones ha dicho que esto no va a suceder. Ahora bien, como tú bien dices, ya el candidato Marco Rubio lo ha puesto en la agenda del proceso de elecciones que está viviendo Estados Unidos. Uh-huh. Entonces eso genera aún más ansiedad. Ahora bien, esta ley es parte de una norma que pertenece a un país soberano y que ha decidido poner esta ley. Yo te puedo comentar que los presidentes de Centroamérica han solicitado que se derogue esta ley. Ajá. Pero eso es parte de las negociaciones que tienen que ocurrir entre los países para buscar una salida que permita que queden todos contentos, digamos, por decirlo de alguna manera, con la salida que se encuentren. Claro, porque en ese contexto, mientras Estados Unidos tenga una ley, que como decíamos, la ley de ajuste cubano, que permite a cualquier cubano que llegue a territorio estadounidense darle residencia y trabajo, ¿no? Entonces, eso iría en desmedro a la realidad que viven muchos otros inmigrantes que viajan desde México y otros países de Centroamérica a Estados Unidos a buscar también un mejor futuro, escapando muchas veces de la desocupación, de la violencia, etcétera. Por lo mismo, muchas críticas hacia este catálogo de privilegiados, ¿no? Sí, mira, lo que tú tienes que tomar en cuenta, Pablo, es que esta es una ley que viene de los años 60. Ajá. Entonces, en el proceso de construcción de la nueva relación que va a existir entre Cuba y Estados Unidos, seguramente esta situación será discutida, ¿no? Entonces, esperamos que en el futuro tengamos noticias respecto a lo que decidan los respectivos gobiernos respecto a esta ley. A simple vista, Marcelo, el plan piloto de los 180 cubanos que ya se encuentran en camino a Estados Unidos rápidamente, a simple vista, pareciera ser exitosa. Todo ha salido bien, no han tenido mayores contratiempos para llegar a México como penúltimo paradero antes de Estados Unidos. ¿Cómo lo evalúas tú y qué ves de lo que vaya a pasar más adelante con
el resto de los cerca de 7.000 o más de 7.000 personas cubanos que se encuentran en Costa Rica y cómo se cuida también para que no lleguen muchos más en esta misma ola de ansiedad, como lo denominas tú? Mira, ahí hay varios temas que están conectados. Creo que es importante aclarar que los migrantes cubanos que han llegado a Costa Rica son migrantes que en su mayoría son profesionales. Yo he estado 2 veces en los albergues en la frontera y he hecho esta misma pregunta a ellos mismos, a partir de la capacidad o no capacidad de pago de este proceso. Sí. Además, ellos han vendido muchas de sus cosas en Cuba para poder hacer este viaje. Ellos tienen familiares en Cuba. En algunas, la dinámica es que en algunos casos estos familiares financian estos viajes. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? El día lunes hay una reunión en Costa Rica con todos los actores, las diferentes entidades de gobierno, para evaluar cómo ocurrió este proceso. Hay 2 o 3 temas, digamos, el tema de las visas para Guatemala, que el proceso es un poco lento, el tema de cómo reciben ellos el dinero, que ha significado algunas colas y algunas esperas. Sí. Y el día jueves hay una reunión en Guatemala en donde los países van a evaluar esta primera experiencia y a decidir, porque como tú bien mencionas, estamos hablando de cerca de 7.500 personas que están viajando. Es muy probable que otros países también se involucren. La lógica diría que lo deseable es que haya un viaje desde Liberia, en la frontera con Nicaragua, hasta Ciudad de Guatemala. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que deciden los países, si Honduras también podría ser un puerto de entrada, o si Guatemala también podría ser otra opción. Entonces, a partir de eso se establecería una nueva operación. Son alrededor de 28 viajes. Este no es un tema que se va a solucionar de un día para otro, va a tomar un tiempo. O sea, ellos van a estar en los albergues un par de meses más, 3 meses más, hasta que ellos puedan viajar todos. Mientras también recibimos noticias desde Miami, en Estados Unidos, que habla justamente de la dificultad que está teniendo esa ciudad para potencialmente recibir a la gran cantidad de cubanos que quieran llegar a esa parte de Estados Unidos y ya comienzan a levantarse voces de ayuda hacia el gobierno central en Estados Unidos. Marcelo Pisani es el director de la Organización Internacional para las Migraciones, que nos acompañaba desde Costa Rica hablando sobre esta realidad, de la situación de los más de 7.000 cubanos que se encuentran en ese país retenidos a la espera de una solución para llegar a suelo estadounidense. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional. Nosotros, aquí está, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pablo, gracias a ti. Nos dejamos invitados entonces a seguir en nuestra sintonía más adelante de noticias aquí en CNN Chile.